Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Javi ve Telenovelas. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de un gran actor, como es el caso de Fernando Colunga. Me gustaría, más que repasar su trayectoria, como se suele hacer habitualmente, me gustaría en este caso pillar y hablar un poco de cuáles han sido las novelas para mí más importantes, o por lo menos los personajes que más me han gustado de este grandísimo actor. Siempre os animo a que si ustedes tenéis alguno que yo no haya comentado y que os guste o que os haya gustado más, siempre lo podéis poner en la caja de comentarios para compartirlo con todo el mundo. Y bueno, obviamente, pues si hay algo de lo que digo que no estáis de acuerdo, también lo podéis poner aquí en la caja de comentarios. Antes de nada, también os invito a seguirme en mis redes sociales, las dejaré por aquí abajo, tanto mi cuenta de Instagram personal como mi cuenta de Twitter, de Javi ve Telenovelas, de este mismo canal. Y nada, pues sin más dilación, comenzamos. Y vamos a comenzar tomando como dato una pequeña curiosidad. Y es que Fernando Colunga no empezó como un actor como la mayoría de los actores, sino que en este caso él empezó como, digamos que como doble. Como doble fuera el doble de Eduardo Yáñez en la telenovela Dulce Desafío, donde aquí hacía la mayoría de las veces escenas de motocicleta. Y ya a partir de ahí, pues él le gustó todo esto de la interpretación y decidió pues tirar por ese camino. Hizo muchísimas telenovelas, de hecho están activos desde el año 1988, o sea que tiene un gran historial de telenovelas a sus espaldas, comenzando por la primera que fue, que es esa justamente, Dulce Desafío, y después ya vinieron muchos más, como Cenizas y Diamantes, Alcanzar una estrella, etc. Pero bueno, yo quiero hablar de la primer papel que a mí realmente de él me gustó y me sorprendió, a pesar de que tuvo muchos icónicos, como por ejemplo el de Esmeralda, que ya fue uno de sus primeros protagónicos, pero a mí realmente él me gustó en La Usurpadora. En La Usurpadora, la telenovela del año 1998, donde él hizo el personaje de Carlos Daniel Bracho. Me encantó mucho, como era un hombre justo, un hombre que veía por su familia, que no le gustaba mucho lo que su esposa Paola, el personaje interpretado por Gaby Spanik, hacía con sus hijos, que no los cuidaba bien y tal, y me gustó muchísimo ese aire que le daba aquí a ese gran Carlos Daniel, ese gran padre protector. Y bueno, como al final se fue enamorando de Paulina, todo lo que fue pasando en la historia, creo que tuvo una evolución muy grande durante todo esta novela, y la verdad es que fue muy, muy buena. Sinceramente, esa actuación fue muy buena. Después le llegaron interpretaciones brutales como Amor Real, Alborada, telenovelas de época que hizo papeles icónicos, pero realmente otro papel que yo quería destacar aquí de él es el que hizo entre el año 2008 y 2009 en Mañana es para siempre, donde interpretó a Franco Santoros, primero era conocido como Eduardo Juárez. Me gustó mucho porque aquí le vimos un rol diferente. Aquí vimos a un Fernando Colunga que se dedicaba a la venganza, era un personaje vengativo, un personaje que le habían matado a su madre, lo habían separado del amor de su vida, que era Silvia Navarro, el personaje de Fernando interpretado por Silvia Navarro, y aquí él directamente vino a vengarse. Me gustó mucho cómo vino con esa doble identidad, cómo vino realmente a hacer justicia, a luchar con la hiena, y eso pues la verdad es que fue muy, muy bueno, y tuvo una actuación aquí, sinceramente, impresionante, haciéndolo en Mañana es para siempre. Una química espectacular con Silvia Navarro, y una historia de venganza donde vimos una parte muy diferente de él y que realmente a mí me gustó. Después, en el año 2010, volvió a coincidir, en este caso con Lucero, que era la villana de Mañanas para siempre, pero aquí en el año 2010 coincidió con ella siendo protagonista en la telenovela Soy tu dueña. Aquí pudimos volver a ver a José Miguel Montesinos, que se llamaba en este caso, y la verdad es que fue un rol también muy distinto, porque aquí ya no era un hombre que venía a vengarse, sino un hombre que venía a salvar a sus tierras, un hombre que era, bueno, que al final era el otro hacendado, era un hacendado, era una persona diferente, de una clase social muy diferente al personaje protagónico de Lucero. Tuvo una química espectacular aquí con Lucero, que ya lo habíamos visto en novelas anteriores, pero aquí se reafirmó esa química espectacular que tuvo con ellos.
Y realmente tuvimos aquí un papel increíble, la verdad. Pudimos disfrutar de una telenovela espectacular y de un Fernando Colunga en un rol también muy distinto al que hemos visto, un rol de más campesino, un hombre menos vengativo, un hombre de muy buenos sentimientos, y la verdad es que me gustó muchísimo. Pasando de esto, en el año 2012-2013 tuvimos en Porque el amor manda, donde compartió créditos con Blanca Soto como protagonista y aquí nos interpretó a Jesús García. ¿Por qué destaco esto? Destaco esto porque aquí me gustó también mucho el rol que tuvo en este aspecto, que era un rol ya de un hombre más cómico. Era un papel mucho más cómico. Vimos a un Jesús García con el que nos partimos de risa. Tuvimos muchísimas horas de risa, de buenos momentos, divertidos. También una química muy buena con Blanca Soto. Y realmente a mí me pareció un papel muy bueno porque fue también muy diferente al que había visto en otras historias. Y me encantó. Ese Jesús García, tan cómico, tan simpático, me fascinó. Después, unos años después, lo vimos como villano o más bien antagonista en Pasión y Poder, haciendo el papel de Eladio Gómez Luna, un papel que realmente yo como villano no me lo terminé de creer, no me terminó de convencer, pero a medida que iba avanzando la historia, que iba cambiando, que ya no era malo, que realmente después se puso un poco bueno y tal, ya me terminó de ganar, porque vi una evolución en su papel muy grande y la verdad es que eso me terminó de ganar mucho, así que destaco el papel de Eladio Gómez Luna porque aquí hizo una actuación soberbia. Sinceramente, al final, como se redime y todo, fue soberbio. Después ya le he visto en las dos últimas historias que ha hecho, en El Maleficio, donde hizo a Enrique de Martino, también una historia que me fascinó, creo que fue un Enrique de Martino muy bueno, un hombre igual, me pareció mucho parecido a Eladio Gómez Luna, pero aquí con unos matices más sombríos, ¿no? Donde parecía que iba a ser un villano, al final se redime, al final no termina siendo malo, lucha, al final termina dando la vida por la familia que él quería, que eso a mí me llenó muchísimo y la verdad es que creo que fue impresionante ese rol. Y para finalizar hablamos del Conde Amor y Honor, telenovela que ha terminado, donde ha interpretado a Alejandro Caitán, y también quiero destacar este personaje porque aquí volvimos a ver a un hombre que vino a vengarse. Telemundo lo hizo muy bien, las cosas como son. Esta actuación junto a Ana Brenda Contreras fue espectacular, Telemundo le dio mucho brillo y vimos a un Alejandro que tuvo que ocultarse, fue destrozando, despiadazando a sus enemigos poco a poco, sin ensuciarse las manos, y la verdad es que a mí terminó de gustarme mucho esta interpretación. Creo que ha sido una de las mejores y ha demostrado la gran calidad artística y la evolución que ha pegado en estos últimos años. ¿Y vosotros? ¿Qué personaje os ha gustado más de Fernando Colunga? Dejádmelo en los comentarios. También os dejaré por aquí otros cuantos vídeos más para que prestéis atención y si os gustan, os animaría a que os suscribierais al canal, que me ayudaríais bastante. Y nada, activéis notificaciones y nosotros nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima!